Ya, transporte a través de la membrana. Acá les muestro en esta imagen todos los tipos de transporte que tienen que aprenderse para la prueba de transición. Hay dos clasificaciones, ya, según el gasto energético, si se ocupa o no se ocupa energía, y según la cantidad de moléculas que son transportadas a través de la membrana. Si vemos acá, en gasto de energía, vamos a tener transportes pasivos y transportes activos. Ya los transportes pasivos no requieren energía para mover sustancias a través de la membrana y el transporte activo sí lo requiere, normalmente en forma de ATP u otro elemento. Dentro de los transportes pasivos tenemos la osmosis, tenemos la difusión simple, la difusión facilitada por canal y la difusión facilitada por carrier. La difusión llamada osmosis es el movimiento neto de moléculas de agua desde un lugar donde hay una menor concentración de soluto, es decir, tenemos más agua libre, hacia un lugar donde tenemos menor agua libre o una mayor concentración de soluto. Ya se puede ver de esas dos maneras. La difusión simple es el movimiento neto de moléculas, solutos, etc., desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Ya? Y se denomina simple porque puede atravesar la membrana fosfolipídica sin problema. Ahora, aquellos elementos que tienen carga neta o que tienen polaridad van a necesitar un facilitador, que en este caso es una proteína, y hay de dos tipos, facilitado por canal o facilitado por carrier. En ambos casos vamos a mover un soluto desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Pero como tienen cargas neta o tienen polaridad, necesitan pasar por una proteína para que no interactúe directamente con la membrana apolar. En la difusión facilitada por canal, la proteína se abre o se cierra, ya tiene un conducto interior que por el donde pasa el soluto. En el facilitado por un carrier, aquí la molécula, la proteína, también tiene una estructura interna para dejar pasar el soluto hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del gradiente. Y la diferencia entre ambos, la vamos a ver también más adelante, es que el facilitado por carrier, la estructura de la proteína se altera. Ya recuerden que en ambos casos no se necesita ATP de por medio. ¿Ya? Dentro del transporte activo tenemos los mediados por proteínas y mediados por vesículas. El clásico ejemplo del mediado por proteínas es la bomba sodio-potasio, donde necesitas invertir energía para cambiar la estructura de la proteína y la afinidad por sodio o por potasio para que las vaya moviendo afuera o adentro de la membrana. Siempre vamos a necesitar un transporte activo cuando necesitemos mover algo en contra de su gradiente de concentración, es decir, de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. Transporte por vesículas, aquí está implicada la membrana plasmática, que va por fuera de la célula. En el caso tenemos la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis es mover sustancias, mover solutos, mover bacterias incluso hacia el interior de la célula, generando un bolsillito en la membrana donde va a quedar alojado en el interior el elemento que queremos incorporar. Se forma esta vesícula, que es como una pelotita hecha de membrana, y adentro se hará lo que tenga que hacerse con esta vesícula. En el caso de la exocitosis, partimos ya con una vesícula en el interior, con elementos en el interior, y esta vesícula, esta membranita, se va a fusionar con la membrana plasmática, y el interior de la vesícula se va a vertir todo lo interior en el exterior. Eso es exocitosis. ¿Ya? Ahora, cantidad de moléculas transportadas, vamos a tener dos tipos, cotransporte y el transporte unitario. El cotransporte, transportamos dos moléculas a la vez, y tenemos aquí el simporte y el antiporte. El simporte, las dos moléculas van en la misma dirección, y en el antiporte van en direcciones contrarias. Y en el transporte unitario solamente transportamos una cosa a la vez en un sentido. Esos son los tipos de transporte que hay a través de la membrana. Vamos a analizar entonces primero la difusión simple. Ya, difusión, no se olviden, es desplazamiento neto de moléculas
bueno, a presión y temperatura constante, de zonas de mayor concentración, por ejemplo acá tenemos mayor concentración, hacia zonas de menor concentración. Se mueve hacia la periferia y queda distribuido de manera homogénea, como se puede mostrar acá en el esquema. Ya las moléculas constantemente se están moviendo en todas direcciones, por lo tanto no se van a quedar en ese punto, van a empezar a moverse para todos lados hasta que se quede todo distribuido de manera homogénea. Eso se denomina difusión. Ahora, cuando le ponemos el apellido simple, estamos diciendo que pueden atravesar la membrana entre medio de los fosfolípidos, no necesitan ningún mediador o transportador o carrier entre medio. ¿Qué moléculas pueden moverse por difusión simple? Recuerden, difusión siempre es movimiento a favor de su gradiente de concentración, y la gradiente se forma cuando tenemos una mayor concentración por un lado o una menor concentración por el otro. Ahí se forma una gradiente. Entonces, las moléculas que pueden atravesar por difusión simple son moléculas que son pequeñas, que no tienen carga neta, que son apolares, por ejemplo, o hidrofóbicas, que es lo mismo. También pueden ser polares grandes, o sea, apolares grandes, pero tienen que ser apolares ya para que puedan pasar. Si son polares, tienen que ser pequeñas, ¿ya? Sin carga neta. ¿Qué ejemplos hay? Gases respiratorios, CO2, oxígeno, las hormonas lipídicas, las esteroidales, las derivadas del colesterol, testosterona, estrógeno, progesterona, los corticoides, ¿ya? Y las hormonas liposolubles como las tiroideas, por ejemplo la tiroxina. Y ahora, ¿qué es la osmosis? La osmosis, ya vimos entonces difusión simple, ahora osmosis. Veamos. Tenemos acá agua destilada, ¿cierto? Colocamos una membrana entre medio y vamos a generar dos compartimentos entonces. Esta membrana, como dice ahí, es semipermeable, como la membrana celular, permeable en unas cosas y otras no. Entonces vamos a tener una concentración de solutos acá determinada y una mayor concentración de solutos acá determinada. Entonces lo que va a hacer el agua, al no poder moverse el soluto, es desplazarse en un sentido, ¿ya? Y el sentido es este. El agua se va a mover hacia la izquierda, es decir, va a tratar de igualar concentraciones de ambos compartimentos, ¿ya? El compartimento que ven a la izquierda, la solución, al moverse el agua en ese sentido, se denomina solución hipertónica. Solución hipertónica. Está más concentrada de solutos, tiene poca agua, por lo tanto el agua va hacia ese lugar. Y por defecto el compartimento de la derecha, al estar más diluida, al tener más agua libre, va a desplazarse hacia allá, hacia la izquierda, y se va a denominar solución hipotónica, es decir, que tiene poca fuerza. En cambio la otra, como había mencionado, es hipertónica, es decir, tiene mucha fuerza, ¿ya? El proceso de desplazamiento de agua entonces en una dirección, debido a una diferencia de concentraciones de soluto o de agua libre, se denomina osmosis. Este proceso va a suceder hasta que se logre el equilibrio osmótico, ¿ya? Entonces, el agua que vemos acá, el compartimento en la izquierda, está más diluida, es hipotónica. En cambio acá es más concentrada la solución, es hipertónica. Entonces el agua se va a mover hacia la derecha. El proceso se denomina osmosis y, como ven, hay un cambio de volumen asociado, lo cual desencadena una igualdad de concentraciones al final. La concentración de la izquierda al final va a ser igual que la concentración de la derecha, y ahí se va a detener el proceso de osmosis. En ese punto vamos a estar en equilibrio osmótico y las soluciones van a ser isotónicas, es decir, tienen la misma fuerza. Si esto lo llevamos a un sistema vivo, donde están involucradas células animales y células vegetales, vamos a ver los siguientes términos asociados al proceso osmótico. Cuando sumergimos una célula vegetal que posee pared celular, la sumergimos en una solución isotónica, es decir, que tiene la misma fuerza o la misma concentración de solutos que la célula vegetal, por supuesto el volumen de la célula vegetal no cambia, se mantiene igual. Lo mismo va a suceder en una célula animal. Cuando a nosotros nos administran suero fisiológico, es básicamente agua destilada con sal, con una concentración de sal de tal manera que tenga la misma concentración de solutos que tiene nuestra sangre. De esa manera los glóbulos rojos no aumentan de volumen ni disminuyen de volumen, ya no hay movimiento neto de agua. Entonces no hay cambios
cuando sumergimos una célula vegetal o animal en una solución isotónica. Ahora, si la sumergimos en una solución hipertónica, eso significa que está muy concentrado de soluto, tiene muy poca agua libre. El agua, por supuesto, va a salir de la célula para igualar concentraciones. Entonces, el proceso que sufren los vegetales al poseer pared y al perder volumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Sale agua desde la vacuola, se llama plasmólisis. ¿Ya? El cuerpo celular se encoge y separa la pared celular, se llama plasmólisis. Es decir, la membrana plasmática se desprende de la pared, como se muestra en el esquema. ¿Ya? Aquí, se forma este espacio que está aquí. Y la célula pierde volumen. Ahora, la célula animal no tiene pared, por lo tanto el proceso no se denomina plasmólisis. La pérdida entonces de volumen celular, producto de la salida del agua, se denomina crenación. Aquí está mostrado entonces lo que sucede. Hay una mayor salida de agua que entrada de agua. Hay un movimiento neto de agua hacia afuera y se crenan o sufren plasmólisis. Ya las células pierden agua y se arrugan, así como una pasa. Cuando la solución por fuera de la célula es hipotónica, es decir, es agua pura, sin concentración de sal, por ejemplo, aquí dice normal de sal, yo creo que es una concentración baja de sal, ahí falta mencionar baja de sal. Dentro de la célula hay más soluto, por lo tanto el agua va a entrar tratando de igualar concentraciones. Y como la célula vegetal tiene pared, va a sufrir un proceso denominado turgencia. Por supuesto, la célula animal no posee pared, por lo tanto va a aumentar su volumen hasta que llegue a un punto en que se destruya. Eso se denomina citólisis. ¿Ya? No se olviden entonces, cuando la solución es hipotónica, tiene poca fuerza, el agua va a entrar dentro de la célula. Como la célula vegetal tiene pared, no explota, sino que sufre turgencia. La célula animal no tiene pared, sí que sufre citólisis. ¿Ya? Estos conceptos son muy importantes a aprender. Veamos. Sigamos avanzando entonces con los contenidos. Ya vimos difusión simple, vimos osmosis, ahora las difusiones facilitadas. Vamos a ver facilitadas por supuesto, son proteínas las que facilitan el proceso. ¿Ya? Aquí a la izquierda ven que es una difusión simple. Acá tengo una difusión facilitada por un canal. Vamos a analizar la estructura y las diferencias entre canal y esta de acá que es carrier. Entonces, acá tenemos, son difusiones facilitadas por proteínas. ¿Cuáles son las características de cada una de estas difusiones facilitadas? Cuando hablamos de una proteína canal, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Fíjense que en ambos casos es como lo mismo, ¿cierto? Es una difusión, entonces se va a mover en dirección a favor de su gradiente de concentración, se hace en el interior de la célula. Vamos a colocar proteínas. Fíjense que en ambos casos, tanto proteínas canal como carrier, o permeasas también se llaman, son conductos a través de la membrana, son como pasadizos, de tal manera que el soluto no interactúa con la membrana directamente, sino con la proteína o el interior de la proteína. En ambos casos, como son difusiones, se mueve a favor de la gradiente de concentración o eléctrica, de carga eléctrica. Ambos no tienen gasto de energía, son transportes pasivos, y aquí radica la diferencia. En el transporte, en los carriers, las permeasas, aquí se modifica la estructura de la proteína, y lo otro es que se saturan también, es decir, tienen una velocidad. Esto no, la toma de solutos desde acá afuera, como por ejemplo la glucosa, la movemos con transportadores, tiene un punto máximo. Esto no fluye así rápido, así hasta más, no tiene un límite. En cambio los canales, estos son, permiten mucho más. Ahí se fijan que se interactúa un ligando que hace que se abra el canal se abre, por ejemplo en el caso del sodio en los transportes, o sea en el pulso nervioso, y los solutos entran así, entran. ¿Ya? En cambio acá tiene que haber un cambio de estructura de la proteína, por lo tanto eso toma algo de tiempo y por lo tanto se satura. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entonces entre los dos tipos de transporte. Ahora veamos transportes activos. Tenemos transporte activo mediado por proteínas y mediado por vesículas. Entonces el transporte activo mediado por proteínas, el ejemplo clásico es las bombas sodio-potasio, por ejemplo. Acá yo les muestro. Resulta que nosotros tenemos que mantener una gradiente electroquímica de sodio y de potasio.
El sodio, como pueden ver, afuera está concentrado y el potasio está adentro concentrado. ¿Cómo logramos esa gradiente de concentración? Con la bomba sodio-potasio. Necesitamos invertir energía en el proceso para generar una gradiente de concentración. Lo que hace la difusión que vimos delante es igualar concentraciones a ambos lados. Entonces, si queremos generar gradientes, tenemos que ocupar energía en el proceso. Y aquí se muestra cómo la bomba sodio-potasio toma sodios en el interior de la célula, ocupa ATP, se fijan, ocupa energía, y vierte estos sodios hacia el exterior. Entonces los va concentrando afuera. Y los potasios, por otro lado, los va tomando desde el exterior y los va dejando en el interior. Y así se va repitiendo el proceso de tal manera que se concentre afuera el sodio y se concentra en el interior el potasio. Ese transporte activo primario se denomina este, primario. ¿Por qué? Porque ocupa directamente energía del ATP. Hay transportes activos también que se llaman secundarios, donde no se ocupa directamente ATP, esta forma de energía, sino que se utiliza otras formas de energía, por ejemplo, una gradiente electroquímica. Me explico. En este esquema, el ATP se ocupó para generar una gradiente de protones de hidrógeno. Entonces, ahora la energía que estaba almacenada en el ATP la tengo ahora como energía cinética, energía potencial electroquímica, generando esta gradiente de protones de hidrógeno. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, por difusión facilitada o por canal, voy a incorporar el protón de hidrógeno y eso lo voy a acoplar la entrada de sacarosa, que de seguro se mueve en contra de su gradiente. ¿Se fijan? No estoy ocupando en este proceso de acá arriba ATP directamente, sino que ocupé ATP en crear la gradiente de protones de hidrógeno. Y ahora esto me sirve para mover sacarosa en contra de su gradiente. Eso se llama transporte activo secundario. ¿Ya? Hay un ejemplo de cotransporte sin porte. ¿Sí? No se utiliza directamente ATP, sino que indirecto se aprovecha la gradiente de otra molécula para mover otra en contra de su gradiente. Entonces yo muevo el protón de hidrógeno a favor de su gradiente y muevo sacarosa en contra de su gradiente. Lo acoplé en definitiva. ¿Ya? Ejemplos de cotransporte en células animales, por ejemplo, nosotros movemos en el intestino y en los túbulos renales. Resulta que nosotros tenemos que mover glucosa, ¿verdad? Entonces podemos acoplar, generamos una gradiente de sodios, ¿ya? Entonces después el sodio la hacemos pasar por estos transportadores que también transportan azúcar. ¿Ya? Acoplamos una cosa con otra. ¿Ven? Ahí ven cómo se remodela la proteína. Es un transportador, no es un canal, es un carrier. También tenemos intercambiador sodio-calcio, aquí se mueven en sentidos contrarios. Yo entro sodio y sale calcio. Esto es un antiporte. Esto lo hacen las células intestinales también. ¿Ya? Y aquí un esquema de la cantidad de moléculas que se van moviendo y en qué sentido se van moviendo las moléculas. ¿Ya? Si se mueve una molécula, ya sea hacia el interior o hacia el exterior, eso se llama uniporte. Y cuando movemos dos cosas a la vez se llama cotransporte. ¿Ya? Si se mueven las dos cosas en el mismo sentido es un sinporte, como el caso del cotransportador sodio-glucosa. Y si se mueven en sentidos contrarios es un antiporte, como el caso del sodio y el calcio en los enterocitos, en las células intestinales. ¿Ya? A ver, y finalmente los transporta a través de vesículas, donde la membrana plasmática juega un rol importante, que les muestro la endocitosis y la exocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, tenemos dos tipos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis. Va a depender de la naturaleza de la sustancia que estoy incorporando. Cuando hablamos de fagocitosis es cuando estoy incorporando algún soluto, porque fago significa comer. Entonces tú puedes, por ejemplo, ingerir células bacterianas. La célula eucarionte puede ingerir células bacterianas por este proceso llamado fagocitosis, que es un tipo de endocitosis. Y si quieres ingerir solutos, sustancias disueltas en el líquido extracelular, en el agua, ahí estamos hablando de beber. Entonces, una es comer y la otra es beber. Beber se dice pinocitosis. ¿Ya? Ambos procesos, por supuesto, son endocitosis y requieren ATP, requieren energía, requieren el trabajo de las mitocondrias. Y hay otro proceso que es el proceso inverso, que es la exocitosis. La exocitosis es todo lo contrario, nada más se genera una vesícula que ven acá con algunas cosas que quieres eliminar hacia el exterior, o puede ser una proteína, una hormona proteica, por ejemplo, la metemos dentro de esa vesícula
y esa vesícula la acercamos a la membrana, entonces toma contacto la vesícula, la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y se fusionan porque son de la misma naturaleza, y el interior se vierte al exterior. ¿Ya? Ahí vemos una imagen con colores falsos. ¿Ya? Eso. Y eso sería los tipos de transporte que tenemos. Y a ver qué les puedo complementar. Por ejemplo, ya esta es una pregunta del modelo del 2020. Dice, la glucosa es transportada al interior de una célula por una macromolécula de membrana, cuya acción depende solo del gradiente de concentración de glucosa. ¿Ya? No necesitan nada más que eso. Teniendo el gradiente, se va a mover hacia el interior nada más. ¿A cuál de los siguientes tipos de transporte corresponde el mecanismo descrito? Entonces, fíjense que no se necesita ATP en el proceso, solamente generando la gradiente de concentración la glucosa va a entrar. Entonces, bomba de iones, no se necesita mover iones, bomba de iones, como lo vimos en el esquema con los protones de hidrógeno, que los acoplo, genera una gradiente de protones de hidrógeno, etc. No se necesita eso. ¿Una difusión facilitada? Sí, es una difusión, efectivamente. Y dentro de las difusiones que vemos acá, difusión facilitada y difusión simple. Como la glucosa es grande, tiene cargas o tiene polaridades, como lo vimos en la diapositiva anterior, no va a ser por difusión simple el movimiento, va a tener que hacerlo por difusión facilitada. ¿Ya? Efectivamente, esa es la alternativa correcta. ¿Ya? A ver, ¿qué otra más? Aquí les muestro otra. La formación de una vesícula, que es una pelotita de membrana, ¿cierto? Y en el interior tiene X cosas adentro. La formación de una vesícula y su posterior fusión, fusiones que se peguen, que se unan, que se hagan una cosa con la membrana plasmática, solamente involucran el proceso de. Entonces tienes la vesícula primero y después se fusiona con la membrana. Eso es exocitosis. Exocitosis. ¿Ya? Ahí está exocitosis. Acá tenemos otra, por ejemplo, esta es de la mención, eso sí, pero es una pregunta que podría ser en la parte del común igual. Dice que el esquema siguiente representa la secuencia de eventos que permite la liberación de partículas de una célula. Te muestran que la dirección es en ese sentido. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ahí yo veo una exocitosis. Dice, con respecto al esquema cortefino, este proceso es una exocitosis. Ya, es un tipo de transporte activo, pero más correctamente es decir, es llamarla exocitosis. Eso es lo más correcto. ¿Ya? Acá tengo otra, dice ciertos protozoos. Recuerden, los protozoos son protistas, son parecidos a los animales, pero están hechos de una célula. Tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio. ¿Cómo lograron tener una alta concentración de iones sodio ahí? A pesar de vivir en un medio en el que este ion se encuentra muy diluido. Entonces, de alguna manera tuvieron que acumular iones sodio dentro de su interior. Esta acumulación dentro de la célula de iones sodio es posible por la existencia de, bueno, tiene que ser un transporte activo, sí o sí. ¿Ya? Y estamos haciéndolo hacia el interior. La exocitosis hacia afuera, la osmosis, movimiento de agua, difusión simple, difusión facilitada, todos son movimientos a favor de la gradiente, entonces necesariamente es la C. Ven que no es difícil encontrar la alternativa correcta. Aquí tengo, por ejemplo, una del 2014. Dice, ¿qué mecanismo utilizan los macrófagos para eliminar gérmenes? Igual, las preguntas del 2014 creo no las estudian, porque son a veces muy difíciles. Entonces hay que saber qué hacen los macrófagos. ¿Ya? Pero básicamente los macrófagos son fagocitos, son células que fagocitan. Y el proceso, por lo tanto, se denomina fagocitosis. Eso es lo que hacen ellos. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? Eso.